A ver, cada uno tiene distintos tipos de pasiones, cosas que Dios nos ha puesto para poder manifestarlo a Él. A unos el servicio, han tocado temas, a otros las obras, milagros. Como presidente de Iglesias Unidas, ustedes ya supondrán, mi pasión es la iglesia. Y la iglesia como tal, con todos estos tiempos que el Señor me ha permitido trabajar como dentro, fuera de esta institución, hemos podido ver en todo este tiempo muchos tipos de iglesias, muchos tipos de denominaciones. Entonces, el marco que nos han destinado para hablar el día de hoy, que está en Mateo 25, la parábola de las vírgenes, me ha llevado a escudriñar realmente dónde estamos, y me ha podido mostrar el Señor en todo este tiempo, desde el día que me han invitado acá, a entender varios aspectos. Ustedes ya lo saben, ya conocen Mateo 25 del 1 al 13. Todo comienza justamente por definir por una palabra que Jesús nunca hace las cosas porque sí, sino en base a un plan que Él tenía. Y lo menciona desde un principio, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a. Reino de los cielos. Debemos empezar a definir qué es, dónde está y dónde nos encontramos cada uno de nosotros en ese reino. Las distintas opciones o propuestas estudiosos de la teología han puesto al reino, algunos, en el futuro. Entonces, previamente los milenialistas hablan que el reino de Dios es: primero somos arrebatados y llevados a la presencia, y el reino de Dios se encuentra en Dios. Perfecto. Si es así, si eso es lo que muchos piensan, ¿qué estamos viviendo? Tiempo de tribulación, que nos va a preparar para ser capacitados para entrar en ese grupo selecto que va a ser arrebatado y va a ser llevado a los cielos. Opción 1. Opción 2, el reino ya está aquí. Y lo corroboro con Lucas 17 del 20 al 21. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, no dirán helo aquí, helo allí, porque he aquí el reino de Dios está ¿dónde? Dice los que tienen Biblia: entre vosotros. Yo soy el reino, dice Jesús. Yo estoy aquí porque el reino de Dios se ha acercado. Cuando vemos Mateo 6 y cuando hablamos del Padre Nuestro, cuando le dice: maestro, enséñanos a orar, Padre dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Ahora ubiquemos en el tiempo, porque dice que los entendidos, los hijos de Isaacar, son entendidos en los tiempos. Y esto obedece a saber entender en qué tiempo estamos. Jesús está con sus discípulos, aún no llegó la cruz. Su propósito de Jesús es llegar a la cruz. Entonces, cuando enseña a sus discípulos, les está enseñando en ese momento: venga a nosotros tu reino. ¿Cuándo se inaugura el reino? Cuando Él va a la cruz, muere y resucita. Ahí está manifestado también la iglesia. ¿Por qué? Porque que Mateo 16 propiamente, miren que este evangelio es tremendo. Dice: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? ¿Se acuerdan todo el contexto? Y Pedro dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dice Jesús? Eso te lo ha manifestado mi Padre que está en los cielos. Y tú eres Pedro, y yo te digo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Con un propósito. ¿Cuál es?
las puertas del Hades no prevalecerán. Vale decir que la iglesia está puesta para limpiar las tinieblas y manifestar al Hijo, al Rey de Reyes. Y es más, la roca no era Pedro, no es Pedro. La roca es la revelación del Padre, el Hijo. Entonces, entendiendo este parámetro, vamos a responder la siguiente pregunta: las 10 vírgenes, ¿quiénes son? Son 10. Entonces muchos han conjeturado que es la iglesia, que somos cada uno de nosotros, que nosotros tenemos que prepararnos, estar, como dice el mismo 25 adelante, habla de estar atentos, vigilar, orar, estar despiertos. Pero vamos a ver características principales. Las 10 vírgenes tenían 10 lámparas, una cada una. Las 10 vírgenes tenían vasijas, todas. ¿Qué hace la diferencia entre las insensatas y las prudentes? Las primeras lámparas, o sea, las lámparas, todas ya tenían aceite. Punto 1. Punto 2. Las vasijas solamente se provisionaron de aceite, las prudentes, pero todas tenían la posibilidad de hacerlo. No lo hicieron. Y el esposo iba a llegar y tardaba en llegar. ¿Cómo molesta esa palabra? ¿Cuánto no quisiéramos hoy, especialmente en el tiempo de los microondas, todo al instante? Pero Dios tiene sus tiempos y el esposo no llegaba. Pero vayamos a la palabra virgen. Y ahí he tenido estos días con muchos pastores. ¿Quiénes son las vírgenes? Porque si son vírgenes, son nacidas de nuevo. Entonces, ¿por qué 5, Señor? Y llenas del aceite. Ese aceite es la composición perfecta de la unción que está en Éxodo 30, donde te da 5 componentes, 4 componentes: canela, mirra, canela aromática, pero el último es el aceite de oliva. Sin él, sin ese aceite, no funciona el aceite de unción. 4 representan al hombre, una es divino, es Cristo. Y así como los 5 ministerios de Efesios 11, de Efesios 4:11 nos dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros. Es más, algunos dicen no son 5, son 4, porque el último está unido entre lo que es pastor y maestro. Tal vez si entendiéramos eso, nos evitaríamos muchos problemas en las iglesias. Porque el pastor últimamente, y no sé si acá estamos todos de la edad que yo tengo, pero no sé si han visto la película MacGyver. Bueno, MacGyver lo hacía todo, ¿verdad? Muy bien. Hoy por hoy los pastores hacen todo. Son apóstoles, son profetas, son evangelistas, atienden las mesas, etcétera, etcétera. Se han convertido en los MacGyver. Pero Dios dio 5 roles, 5 dones. Y de estos algunos lo han vuelto ministerio como jerarca. No, son herramientas que Dios va a utilizar para que su iglesia sea edificada. Y en ese contexto y en esa verdad, entender realmente por qué las prudentes tomaron de ese aceite y no las imprudentes o las negligentes, yo las llamaría, porque no entendieron los tiempos. Y hoy por hoy la iglesia se encuentra justamente, y lo voy a leer, Mateo 24:3, dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Capítulo 24, antes del 25, todo 25, parte del 24 final, está centrado en estas 2 preguntas. En una, en realidad. ¿Por qué? Porque el Señor ya dijo: el templo lo voy a destruir, se va a destruir en 3 días, yo lo reedificaré.
Y previa a eso, todo el 24-23, Jesús está hablando en contra de los fariseos, de los escribas que habían torcido la palabra y impedían inclusive que la gente llegara al templo. Pusieron los cambistas ahí adelante. Y cuando uno investiga un poco qué hacían los cambistas, no cambiaban dólares, porque hoy todos están desesperados por dólares. Los sacerdotes que estaban trabajando, los sumos allá dentro del templo, necesitaban que se habían cansado de recibir gallinas, vacas. Ellos ya querían efectivo. Entonces pusieron cambistas delante del templo, los cuales cambiaban. La gente venía con codornices, venían con palomitas, venían con etcétera, cosas que del corazón salía en la medida de lo que habían prosperado, y ellos lo cambiaban por efectivo. Habían monetizado la fe. Y Jesús vio eso y dijo: este templo tiene que ser destruido. Y la imagen que empieza a confirmar esto es cuando él agarra y camino a Jerusalén, tiene hambre, ve la higuera y dice: esta higuera se va a secar. Al volver, la higuera se secó. ¿Quién representa la higuera? El pueblo judío. Ese pueblo que había sido tosco en pensamiento, cerrado en sus convicciones, y había creído más a la ley que a la promesa, porque no pudieron ver en su tiempo el tiempo propicio para ver a Cristo. Y por eso Dios da la respuesta a la pregunta que justamente Mateo 24:3 dice: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y Jesús responde con dos respuestas. Una, que profetizaba el fin del judaísmo, y la otra, que profetizaba el fin del mundo. El pueblo, sus discípulos judíos en este caso, solamente les interesaba la parte judía y no entendieron qué estaba hablando el Señor. Por eso, cuando vamos a ser partícipes de qué forma nosotros, dónde estamos enfocados, dónde estamos parados, tenemos que irnos un poco al inicio, al origen del pecado. Y nos vamos a Génesis 3:9, donde él dice: mas Jehová. Vamos a ver el contexto. Adán ya había pecado, había sido cómplice de Eva, o al revés. Eva es la que le tentó. Y esto para los maridos: ¿quién fue responsable de cuidar del huerto? Adán. Y entonces, cuando viene Dios, ¿a quién le pide cuentas? Pero ¿quién pecó primero? Eva. El responsable es la cabeza del hogar, el esposo. Él tiene que dar cuentas ante Dios del comportamiento del esposo y de los hijos. Él es la cabeza del hogar, el proveedor, la cobertura. Y Dios lo sabía entender. Entonces vino a quien él puso, vino a Adán y le preguntó algo: Adán, ¿dónde estás? Le dijo: ¿dónde estás parado? ¿Estás conmigo o ya escuchaste a Satanás, a la serpiente? Él ya sabía. Dios es omnipotente, omnipresente, Él es omnisciente, ya conocía. Pero quería escuchar de parte de Adán dónde estaba parado. ¿Qué le costaba a Adán decir: me equivoqué, fallé, perdón? Pero no lo hizo. Lo primero que hizo, echar la culpa a la mujer. Muy típico de nuestro tiempo. ¿Y qué hizo la mujer? Echar la culpa a la serpiente. ¿Quién hizo la serpiente? ¿Quién tenía la culpa? Dios. Eso es lavarse las manos y no asumir responsabilidad. Y hoy el Señor nos está pidiendo responsabilidad, porque a partir de esa responsabilidad Dios va a ser manifestado. Entonces, a partir de dónde estás parado, hoy tenemos dos naturalezas que pelean dentro de nosotros. Así como Jacob peleaba con su hermano Esaú dentro del vientre, así como Isaac
peleó de alguna manera contra Ismael, y hoy por hoy estamos sufriendo las consecuencias en esa guerra que está padeciendo en la franja de Gaza. Hasta el día de hoy, dos naturalezas pelean en nuestro ser. Esas dos naturalezas es lo que nos va a hacer entender qué es el misterio. Porque aquí hay un misterio, y lo voy a leer en Romanos 16 del 25 al 27. Y al que puede confirmarás según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Le está diciendo que hay un misterio, y ese misterio fue oculto en todo el Antiguo Testamento. Si hay algo que me dicen, mi esposa me dice: tú hablas de lo mismo. Sí, porque soy un monotemático, porque la Biblia es monotemática. ¿De qué habla toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento? De Cristo. De Cristo. Y las congregaciones nos hemos obligado no solo a hablar a Cristo, sino a expresar Cristo. Hablamos de milagros, hablamos de prosperidad, hablamos de sanidad, pero nos hemos olvidado de expresar a Cristo, cuando todo comienza y termina en Cristo, el alfa y el omega. Él estuvo desde el principio. Y los antiguos, los héroes de la fe, miraban lo que en ese momento no podían entender, pero vivían por fe. Y nosotros hoy tenemos la posibilidad de conocer ese misterio. Ese misterio está justamente escondido en Cristo. Entonces, ¿qué es el evangelio? ¿Qué es lo que nos está manifestando el Señor? ¿Y por qué tenemos que entender? Ahora sí tenemos que empezar a definir las cosas. ¿Qué es evangelio? Evangelio, todos me van a decir, son buenas noticias. Pero aquí hay un conflicto, y esto me encanta, porque viene en Gálatas. Y en Gálatas 2, capítulo 2, hace unas semanas me empezó a mostrar esto. Porque en Gálatas 2 está Pablo, y voy a empezar desde no les he pedido por favor solamente el 14, pero la introducción está desde el versículo 11 del capítulo 2 de Gálatas, donde dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, escuchen esto, le resistí cara a cara, porque era de condenar. O sea, Pablo se está enfrentando a Pedro y dice: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. ¿A quién se está refiriendo? A Pedro. ¿Quién era Pedro? El apóstol de Jesús. ¿Me entienden? A él se está refiriendo. Dice, por eso dice: pues antes que viniesen algunos de los de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Los circuncisión eran los judíos convertidos al cristianismo, pero que no habían dejado su tradición, el judaísmo. Por eso inclusive dice: y en su simulación, yo lo he recalcado hoy, en su hipocresía participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, el que iba a ser su discípulo de Pablo, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, hoy se lo hizo cara a cara y lo hizo público más de paso, no se cayó: si tú, eso está en el versículo 14 ya, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Hoy por ahí hay una corriente muy fuerte de los judaizantes, entendiendo que cuanto más judío eres, más salvo eres. Y la iglesia no está muy lejos de esto, porque la iglesia ha entrado en una corrupción, ha empezado a hacer contrataciones. Y yo lo digo desde acá, desde este púlpito, como presidente de Iglesias Unidas. Hay una ley, la 1161, que establece el marco jurídico para que tú tengas un nombre especial dentro del Estado. Y eso está pasando en todo el mundo, en España, en la Argentina. ¿Por qué? Porque el Estado quiere control.
Y cuando tú le entregas el control al Estado, te estás sometiendo al control. Pero es legal. Y dice la palabra en Romanos que tenemos que sujetarnos a todas las autoridades, siempre y cuando las leyes que dicten no estén en contra de la palabra. Entonces ahí tenemos una iglesia. Le está diciendo Pablo a Pedro: ¿dónde estás? ¿Estás con Cristo o estás con los judíos? Y hoy por hoy les puedo decir lo mismo. ¿Dónde estás, iglesia? ¿Estás de acuerdo a tu llamado o quieres ser reconocido por el Estado? Miren qué difícil, porque ¿qué es lo que nos está? Porque soy parte de iglesias evangélicas unidas. La palabra unidad se supone que estamos unidos y tenemos el mismo pensamiento, pero no está ocurriendo eso, porque hay algunos que dicen: no, el Estado me tiene que dar. ¿Por qué? Porque ya son 15 años y hoy por hoy estaba haciendo cola ayer en un surtidor, he visto colas de gasolina y la gente no reacciona. La gente pareciera que ya está con su collar acá de esclavo y está sometido, ya no protesta. Porque han sido 15 años que nos han estado cocinando a fuego lento. Y ustedes han dicho: ¿cómo puedo atrapar un sapo? Mételo en una olla y empieza a aumentar la temperatura poco a poco. Y no se va a dar cuenta cuando ya es una sopa. Y hoy por hoy estamos así nosotros. Ya no estamos reaccionando. Entonces empezamos a aceptar todo lo que nos vienen imponiendo. Hoy por hoy, desde este año, por ejemplo, nuestros hijos le vamos a entregar al Estado. Y entonces cuando yo pregunto acá y les digo: queridos papás, ustedes díganme, ¿están de acuerdo con que la educación sea gratuita? No quiero preguntar, no quiero que me respondan más bien, pero la mayoría va a decir sí. Porque el Estado me tiene que dar gratis, porque el Estado me tiene que dar bonos. Por eso hasta en la primera Constitución decía: el boliviano tiene derecho al trabajo. O sea, el Estado estaba en la obligación de darte trabajo. ¿Me entienden? Entonces todo quería que el Estado te dé. Y hoy por hoy la iglesia también dice: el Estado me tiene que dar nombre. Pero no te es suficiente tu llamado. Has hecho una congregación porque has obedecido un llamado y has hecho tus estatutos para ese llamado, en conforme a los pero hoy por hoy tienes que adecuar tus estatutos a los estatutos que el Estado te da. Pero ¿por qué tienes que correr? ¿Por qué no puedo simplemente seguir funcionando? Porque necesitas personalidad jurídica, necesitas licencia de funcionar, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que estás cuidando? Porque si quieres pertenecer al Estado es porque algo proteges. Y hay algo, mis hermanos: el patrimonio, riquezas. Lo digo desde acá. Muchas iglesias tienen mucho patrimonio y quieren conservarlas, y no quieren tener problemas con el Estado, aún a costa de nuestra fe, aún a costa de nuestro llamado. Y eso está pasando no solo aquí, en todas partes. En todas partes. Entonces cuando un gobernante te dice: hoy te voy a abrir las plazas, los estadios, te voy a regalar terrenos para que construyas ahí iglesias, te dice directamente que todo te va a dar. Y tú dices: wow, el evangelio está triunfando. ¿A qué precio? Al precio de tu llamado. Porque hoy te estás sometiendo. La educación no debe ser gratuita. La educación es responsabilidad de los padres, no del Estado. Al nombre de educación gratuita, tú estás entregando a tus hijos y se los estás entregando. Le dices: edúquelo usted, porque yo no puedo. ¿Entienden a dónde estoy queriendo llegar? ¿Dónde estás parado? ¿Estás en la fe que Cristo te ha dado, por la cual estás manifestándolo a Él? ¿O estás pensando que estás en Cristo y el concepto es: el Estado me está autorizando a funcionar? Muy duro, porque hay una cosa que se llama: ¿dónde está tu riqueza? De la riqueza del corazón habla la boca. Y hemos formado riquezas que no son de aquí, que no son del cielo, que son de aquí, de esta tierra. Y nuestra seguridad está en esas riquezas. Veo muchas iglesias, pero el tiempo ha llegado
Yo les decía, porque hay dos respuestas de Jesús. Una, el fin del judaísmo, porque el judaísmo se había corrompido, pero era necesario, como lo dice en Romanos. Permítame, me voy a adelantar un poco. Romanos 10:3 está al final. Si los que están manejando sistemas, perdón, me estoy desordenando un poco, pero es importante esto. Romanos 10:3 dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿De quién están hablando? De los judíos. ¿Y cuál era su justicia? ¿Y qué le daba su justicia propia? Es que yo estoy cumpliendo, entonces Dios está obligado ¿a qué? A darme. Eso era el antiguo pacto. Ya empieza la palabra pacto. ¿Qué es lo que dice? Yo llevo mi ofrenda al altar, le entrego al altar, y hoy he cumplido, me he lavado, y hoy tengo un año más de poder hacer lo que quiera. Y si peco, otra vuelta vuelvo al año y le vuelvo a entregar la ofrenda. ¿Por qué? Porque Dios está afuera. ¿Y cuál es el gran misterio que en este tiempo se nos ha sido manifestado? Que Cristo no está afuera. No estamos con Cristo, estamos en Cristo. Y esa es gran diferencia, que te ubica donde estás parado. El pueblo judío se perdió porque él empezó a justificar su justicia propia. Y cuando la justicia propia tapa, hay un velo entre la relación con Dios, ahí viene juicio de Dios. Y Jesús dijo: todo caerá. Y en 60 años después de haber dicho esas palabras, Tito invadió Jerusalén. Pero antes Jesús había dicho: los que estén en los techos, huyan. Los que estén en el campo, no vuelvan a la ciudad, huyan. ¿Quiénes hicieron caso? Los cristianos. Pero los judíos se quedaron y sufrieron la peor barbarie. Es más, el innombrable estaba en las puertas del templo haciendo adorar. Y las puertas no quedaron ahí, porque gracias a un viaje que justamente hice con el pastor Miguel Díaz junto con mi esposa, pude conocer la muralla. Ninguna de esas partes, piedras de la muralla, coinciden, porque ninguna piedra coincide con la otra. Todo fue destrozado, porque las plaquetas de oro que cubrían las paredes, al quemar a Jerusalén, el templo, se derritieron y filamentos se quedaron entre las uniones de las piedras. Los romanos ambiciosos empezaron inclusive a partir las piedras para sacar esos filamentos de oro. No quedó piedra sobre piedra. La profecía se cumplió. El gran problema es hoy, porque mucho de la iglesia estamos en lo mismo: justicia propia. Oh Señor, pero si yo adoro, Padre, yo en tu nombre hago las cosas. La gran comisión, Mateo 28:19, dice claramente: id y haced discípulos de las naciones. Lo hemos cambiado un poco y creemos que tenemos que ser individuos discípulos, que también es real, pero naciones deben ser discipuladas. ¿Qué significa? Que tiene que haber leyes justas. ¿Saben por qué gobierna la izquierda, la derecha, impíos, adúlteros, pedófilos y de todo ahí? Y estamos todos los años votando, algunos conscientes, otros inconscientemente, porque no hemos formado justos. No hemos formado hermanos en la palabra de Dios, pero profesionales en su oficio. La iglesia ha quedado fatua, falta de peso específico. Y se los voy a decir claro, y ustedes saben lo que pasó el 2019, con todo lo que pasó en la Plaza Murillo. Y cuando empecé a llamar pastores: ustedes tienen personas en su congregación, por favor, que puedan traerlos para presentar, para ponerlos en puestos específicos, para que la iglesia empiece a gobernar. Sí, no se preocupe, pastor.
Al día siguiente no había nadie más que los pastores. Los pastores con sus currículums ahí, haciendo fila. Pero no ibas a mandar, no, pero tú que has estudiado, nada, soy pastor, pero quiero entrar. ¿Y tu llamado dónde lo has dejado? No, yo quiero hacer algo, quiero vivir, quiero tener un sueldo. La iglesia se aplazó, mis hermanos, y se está aplazando porque no está entendiendo el tiempo, no está entendiendo qué es vivir en Cristo. Por eso en Romanos 14, vuelvo ahí, en Gálatas 2, cuando estábamos hablando, le dice justamente en el versículo 12, vuelvo a 14, dice: pero cuando vi que no andabas rectamente conforme a la verdad del evangelio, le está diciendo, la pregunta es: ¿qué es el evangelio? Y Pablo está respondiendo en el versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La respuesta al evangelio, mis hermanos, a la palabra evangelio, a lo que es evangelio, no es buenas nuevas solamente. Cristo vive en mí, y yo le manifiesto a Él en la medida que yo he muerto a mí. Las dos naturalezas que están dentro de mí deben morir. Una de ellas. ¿Por qué? ¿Por qué esta confrontación? Pablo también decía: lo que quiero no hago, y lo que no quiero hago. Mal de mí, que hasta ahora sigo luchando. ¿Por qué tenemos esta dificultad? ¿Por qué la iglesia se mete cosas que no puede sostener? ¿Por qué no puede ser consciente con su llamado y va buscando la aprobación del hombre antes de la aprobación de Dios? Porque esa naturaleza aún está viva. Y Pablo en Romanos lo explica perfectamente, cuando él dice: lo único que justifica que una mujer se case con el otro esposo es que el primer marido haya muerto, ¿cierto? Lo hemos utilizado eso mucho para enseñar a lo que es familia, lo que es matrimonio. Pero ahí Pablo está refiriéndose a la relación iglesia-Cristo. Y Cristo no puede gobernar en tu vida si el anterior marido está presente. Y entonces Él se hace vil, pecador, va a la cruz y muere como hombre. Y eso nos debe mostrar a nosotros que si no morimos a nuestro viejo hombre, el nuevo hombre no va a poder vivir en nosotros. Necesitamos morir. Y la iglesia, lastimosamente, no está enseñando eso. Te enseño prosperidad, te enseño bendiciones. Siempre lo digo: si yo duermo en un garaje, eso no me hace auto, no me hace un carro. Sigo siendo yo dentro del garaje. Entonces, el que vengas a una congregación, el que des tu diezmo, el que ores, no te hace cristiano. Te hace tu naturaleza, y esa naturaleza no te la puede cambiar, porque tú eres en Cristo hijo. Y Dios solamente escucha al hijo, no escucha tus obras, no escucha tus ayunos, no escucha tus diezmos. Él solo escucha al hijo. Y nosotros hemos cambiado inclusive eso. ¿Por qué? Porque creemos a veces más al profeta. Pero Hebreos 1 te dice claramente: nuestros padres en el pasado escuchaban a los profetas. Dios hablaba a través de los profetas. Pero hoy nos habla a través del hijo. Y nosotros vamos corriendo de profetas, de profeta aquí, de profeta allá. El Señor me ha dicho que me case con ese, y luego tienes el peor matrimonio. ¿Por qué? No te dijo el Señor. El Señor te dijo: busca primero a mí, busca el reino de justicia. Mis hermanos, así está la iglesia. Tal es así que estamos tan confundidos que inclusive no estamos viendo lo que estamos haciendo. Pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre levantamos esto y el otro. Y el Señor te dice: no te conocí. Y en otra parte te dice claramente Jesús: cuando diste de comer a uno, visitaste a los de la cárcel,
diste comer a los pobres. Te dan una serie de líneas. Cada vez que lo hiciste a uno de ellos, me hiciste a mí. Entra en el reposo de tu Padre. Pero otro que hizo lo mismo, le dice: no te conozco. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Porque las 5 vírgenes entraron con el esposo y las otras 5 vírgenes no quedaron, porque no fueron llenadas del Cristo, de la unción de su presencia. Y como lo dije hace un momento, cuando leímos a Romanos, en Romanos 10:3, cuando hablábamos justamente de que la justicia propia fue lo que le llevó al pueblo de Israel, a judíos de ese tiempo, a sufrir los vejámenes que Roma hizo por su justicia propia. Hoy por hoy esa misma justicia propia está encarnada en su iglesia, y Dios va a destruir eso. Paso a paso, momento a momento, estoy viendo muchas más iglesias. La persecución comenzó, dice. Debes preguntarte: ¿qué puerta abriste para que te persiga la persecución? Para que el Estado te toque. ¿Qué puerta, qué derecho le entregaste para que te persigan? Porque si yo estoy alineado y estoy enfocado en el propósito de Dios, que es manifestar el reino a las naciones, ¿qué derecho tiene el diablo sobre mi vida? Nada. El diablo debería huir solamente en tu presencia. ¿Por qué tenemos que hacer liberaciones a cristianos que están 20, 30 años? Porque no han entendido hasta ahora qué es vivir en Cristo. Jesús se dio a sí mismo, fue a la cruz, pero no se quedó en la cruz. Él resucitó, venciendo a la muerte, y todo fue consumado. Consumado es, no hay nada pendiente. Pero tengo que hacer guerra espiritual, tengo que ir a los cerros, tengo que ungirlos, tengo que orar, tengo que hacer ayuno. Eso es justicia propia, porque lo estás haciendo desde tu justicia. Si lo hicieras desde Cristo sería otra cosa, pero Cristo ya lo venció. Entonces, ¿qué quieres hacer? Tu justicia. Yo creo que así es el camino. Otra vez estás llevando, y ahí es cuando tengo que entrar a un tema muy crucial. Apocalipsis, por favor, si me pueden poner los de data. Apocalipsis 11:1. Y entonces me fue dada una vara y me dijo: ve y mide el altar y el templo. Los atrios se los he entregado a los gentiles, pero tú mide el altar y el templo. Dios nos está midiendo. El altar soy yo, el templo del Espíritu soy yo, y cada uno de ustedes en su manera. Hoy nos enfrentamos ante un espejo de Efesios 4. ¿Nos parecemos a Cristo? Pero ya viene el arrebatamiento. Y Señor, digo, yo no sé si soy el único. Yo le digo: detén un poquito, Padre, el arrebatamiento, porque si vienes, ¿a quién te llevas? Pero todos dicen: no, y el rapto ya viene, el arrebatamiento, ya me voy. Hoy el avivamiento, ese es otro. El avivamiento. ¿Qué es el avivamiento? Si no es otra cosa que prebendas, vale decir que viene, que otro te lo va a hacer lo que tú tienes que hacer. Ese es el mayor problema del cristiano. Pastor, óremelo, pídamelo. ¿Entiende? No hay diferencia con que el Estado me dé bonos Juancito Pinto, bono pro lactancia, bono de esto. Es lo mismo. ¿Y cuándo vamos a poner esta mano? Y un pastor me decía: esta mano no está para recibir, no fue diseñado para ser limosnero, fue para trabajar. Como lo hace Remar, y mis respetos a Remar, porque ellos no se ponen a lamentar. Ellos trabajan y ellos dicen: vamos a llevar el evangelio, cueste lo que cueste, pero vamos a cumplir, y no va a haber uno desamparado. Y cada vez va creciendo eso. Pero los demás estamos esperando que Dios nos los haga. Por eso oramos por avivamiento, porque venga el Señor y haga su obra. No, tú eres su obra. Él ya lo hizo, te corresponde así hacerlo. Pero ¿cómo voy a saber? Es que no estás en Cristo. Si estuvieses en Cristo, ¿acaso no saben que tenemos la mente de Cristo? Entonces, no dudes.
La religión te va a querer apartar, porque la religión es todo lo que hago para ir al cielo. ¿Qué es el evangelio? Es Dios bajando a la tierra, poniendo a su Hijo en tu corazón, haciendo el sacrificio que tenía que hacer para que tú puedas tener acceso directo al Padre. Ya no hay velo, ya no necesitas de un pastor. Tú puedes entrar a tu cuarto y a solas buscar al Señor, y el Señor va a hablarte a tu corazón, y el pastor, el profeta, te va a confirmar lo que Dios ya te habló. Y entonces deja de esperar. El reino de Dios sufre violencia. ¿Por qué? Porque los violentos lo arrebatan. ¿Saben qué? Déjate de esperar de que el Estado le eduque a tu hijo. Tú educa a tu hijo, porque tienes a Cristo y la mente, y te va a agarrar el Señor y te va a dar las fuerzas, la inteligencia para poder hacerlo. Tu negocio no funciona, pues declara, no lo declaras, haz. El Señor no me da. ¿Cómo no te va a dar si haces el peor pollo? Haz el mejor pollo, porque Cristo es excelencia. ¿Me entiendes lo que te digo? Me están botando de trabajo. Sí, porque eres un inútil. Pero soy cristiano, oro todos los días. Le estás robando tiempo a tu patrón. Sé eficiente. Sé eficiente. Que el mundo diga: yo quiero ser como ellos, y quiero que se parezcan a ellos, porque ellos manifiestan al Cristo que vive en ellos. ¿Cómo va a conocer el mundo si tú no lo muestras a Cristo? El mundo está desesperado. Este es el mejor momento. No hay combustible en las gasolineras. Las cosas están subiendo, pero tú prosperas. Tu casa no le falta, y tú estás con gozo. No estás lamentándote: ay, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Tú estás en victoria. Dios volverá en la función de que tú manifiestes a su Hijo. Ese es el evangelio. Esa es la verdad. Ese es el Cristo resucitado. Está en cada uno de ustedes. En definitiva, mis hermanos, no todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Tu propia justicia te ha hundido. ¿Quieres ser de las 5 vírgenes que entran con el amado en el aposento? Llénate, pide: Señor, revélame, porque eso es por revelación. Yo quisiera entregarte una receta de cocina. Esto se hace para vivir en Cristo. Es por revelación. Es por una relación directa del Padre contigo. No busques más intermediarios. Tú tienes al Cristo y acceso directo al trono de gracia. Que Dios te revele su gloria, y que nunca más digas: cristiano inútil, porque Dios te ha hecho rey y sacerdote. Gobierna tu casa, gobierna tu trabajo, gobierna tus hijos como rey, como sacerdote, en el nombre de Jesús. Amén.